Hola chicas, bienvenidas a su canal. Como ya muchas de ustedes saben que yo me dedico a diseñar ropa para niña con la ayuda de la inteligencia artificial. Y convierto estas ideas en prendas tejidas a crochet. Siempre buscando las puntadas más fáciles para que principiantes puedan tejer conmigo. Empezaremos a formar nuestra flor. En este aro mágico vamos a hacer medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto que hicimos. Cortamos nuestro hilo porque vamos a empezar con el color rojo. Subimos con 1, 2, 3 cadenitas y ya tenemos un punto alto. En el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. 1, 2, lo vamos a dejar sin cerrar. En el mismo punto volvemos a hacer uno más. 1, 2, los dejamos sin cerrar. Vamos a hacer uno más. Y ya teniendo esas 4 cadenitas, vamos a cerrarlas y vamos a hacer 2 cadenitas. Pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto sin cerrar, un punto alto, volvemos a repetir. 2, 3, 4. Cerramos. Hacemos 2 cadenitas. Pasamos al siguiente punto y vamos a repetir. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de nuestros puntos que hicimos. Al terminar la vuelta cerramos con punto deslizado, pero cambiando el color. Hacemos una cadenita y medio punto. Ahora aquí tenemos un punto. Aquí fue en donde cerramos los puntos altos. Vamos a hacer medio punto. Vamos a ir escondiendo nuestras hebras. Ahora en el espacio vamos a hacer 2 medios puntos. 1, 2. Pasamos al siguiente pétalo y aquí vamos a tener una cadenita y aquí es en donde cerramos el pétalo. Ahí vamos a hacer medio punto. Ahora en donde cerramos el pétalo, medio punto. En el espacio 2, 1, 2. En la cadenita 1. En donde cerramos el pétalo 1. En el espacio 2. Así vamos a continuar por todo alrededor. En el pétalo tenemos 2 puntos y en cada espacio 2 puntos. Vamos a agarramos un punto del pétalo por debajo, en el centro de la cadenita. Nos pasamos al siguiente pétalo y hacemos lo mismo. Vamos a agarrar una hebra. Nos pasamos al siguiente punto por el centro. Agarramos el siguiente. Aquí ya tenemos 2 puntos. 3. Y el número 5 lo vamos a agarrar normal, las 2 hebras. Lo mismo hacemos del otro lado. Y de esta manera vamos a unir los siguientes motivos. Hacemos lo mismo, juntamos los 2 pétalos con 2 pétalos. Aquí yo ya llevo 4 motivos. Miren lo que vamos a hacer aquí. Porque esto nos tiene que dar un poco de curva. No lo vamos a poner así como lo estamos haciendo. Este lo vamos a subir aquí. Entonces, tenemos nuestros motivos. Para que este nos dé bien la curva, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, en lugar de pegarlo aquí, lo vamos a subir un poco en estos dos pétalos. Ahí lo vamos a unir para que nos dé la curvita que necesitamos. Ya con los puntos que le vamos a hacer aquí arriba, ya va a quedar mucho mejor. Ya que tenemos todos los motivos que necesitamos, vamos a agarrar el primer motivo y contamos 1, 2, 3 pétalos. Ahí vamos a hacer 2 cadenitas. Aseguramos nuestro hilo y subimos con 2 cadenitas. Y nos vamos a ir tejiendo con medio punto alto. Agarramos el punto, sacamos hebra, cerramos 3 cadenitas. Al llegar aquí al centro de los motivos, vamos a hacer un punto alto aquí en el centro. Cerramos 2, cerramos 2. Nos pasamos al siguiente motivo y continuamos con medio punto alto.
Cada vez que lleguemos al centro de los motivos vamos a hacer el punto alto. Los demás son medios puntos altos. Para trabajar en la parte de abajo vamos a hacer medios puntos. Y vamos a ir tejiendo 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento. Al llegar al centro vamos a hacer medios puntos altos, 2 medios puntos altos. Continuamos tejiendo 5 puntos, un aumento, 2 medios puntos altos en el centro. Entonces en el centro hacemos 1, 2 medios puntos altos y continuamos en el siguiente motivo. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente un aumento. 1, 2. Continuamos con medio punto. 1. Al llegar al centro, 2 medios puntos. 1, 2. Y así vamos a continuar. Y miren, ya teniendo nuestros motivos, los vamos a unir por toda esta orilla en el cuello, de esta manera. Así hasta llegar a esta parte. Para formar las florecitas que van abajo, vamos a asegurar nuestro hilo rojo en el mismo centro como lo hicimos para la flor de la parte de arriba. Subimos con 2 cadenitas, hacemos lazada y en el mismo punto vamos a sacar hebra. Vamos a estirar un poco. Volvemos a repetir. Sacamos hebra, jalamos. Una vez más. Jalamos y cerramos. Hacemos 2 cadenitas, hacemos lazada, pasamos al siguiente punto, sacamos hebra y jalamos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a cerrar todas las hebras juntas. Hacemos 2 cadenas, pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. Cerramos 2 cadenas y así vamos a continuar por todo alrededor. Y de esta manera vamos a formar nuestras florecitas para el vestido en la parte de abajo. Vamos a formar las hojitas. Estoy utilizando el gancho número 4. Este hilo es un grosor número 4. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la primera cadenita nos vamos a regresar con punto deslizado. En la segunda vamos a hacer medio punto. En la tercera cadenita medio punto alto. En la cuarta vamos a hacer un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. En la 5 vamos a hacer un punto alto, cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. Y por último vamos a cerrar 1, 2, 2. Aquí ya tenemos una hojita. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenitas. Nos vamos a regresar. Punto deslizado, medio punto alto, un punto alto de 3 sacadas y por último un punto alto de 3 sacadas. Una cadenita y cortamos. De esta manera vamos a formar todas las hojitas que necesitamos y las vamos a coser al vestido de esta manera. La vamos a poner así y la flor en el centro. Estos hilos los vamos a esconder. Y ya solo repetimos lo mismo hasta tener todos los motivos que necesitamos para nuestro vestido. Empezaremos con una base de cadenitas de 22 pulgadas. Solamente vamos a hacer cadenitas. Aquí ya tengo 22 pulgadas de cadenita. Ahora vamos a agarrar la primera cadenita y la última. Siempre asegurándonos de que no estén torcidas las cadenas. Agarramos la primera cadenita y la última y vamos a cerrar con punto deslizado. Aquí subimos con 3 cadenitas para formar un punto alto. Hacemos lazada, vamos a pasar a la siguiente cadenita y vamos a formar un punto alto de esta manera. Sacamos hebra, cerramos una cadenita y estas 3 las vamos a cerrar juntas.
lazada, pasamos a la siguiente cadenita y repetimos lo mismo. Sacamos hebra, cerramos una y cerramos 3. Lazada, pasamos a la siguiente cadenita, sacamos hebra, cerramos una, cerramos 3. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor, en cada una de nuestras cadenitas. Ya que terminamos nuestra vuelta, vamos a cerrar en la primera cadenita con punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenitas. Para nuestra segunda vuelta vamos a trabajar en estas cadenitas que nos quedan aquí arriba. Vamos a estar agarrando esta de este lado. Hacemos lazada, sacamos hebra, cerramos una y cerramos 3. Lazada, pasamos a la siguiente, aquí la tenemos, sacamos hebra, cerramos 1, cerramos 3 y así vamos a continuar por todo alrededor, siempre agarrando la hebra que nos queda por debajo. Sacamos hebra, cerramos 1, cerramos 3. Aquí ya tenemos 2 puntos. Estas cadenitas son solo para dar altura, entonces ya tenemos 2 puntos altos. En el tercero vamos a hacer un aumento. Agarramos la hebra, sacamos hebra, cerramos 1, cerramos 3. En el mismo punto volvemos a hacer uno más y ya tenemos un aumento de 2 puntos altos. Volvemos a repetir 1, 2 y en el número 3 un aumento. 1, 2 y así vamos a continuar por todo alrededor. Hacemos 2 puntos altos solos y en el tercero un aumento, que son 2 puntos altos juntos, siempre agarrando esta cadenita de aquí. Y primero recuerden, cerramos una y cerramos 3 y así vamos a continuar por todo alrededor. Al finalizar la segunda vuelta debemos de tener 120 puntos. Ya que finalizamos, vamos a cerrar en la primera cadenita con punto deslizado y volvemos a subir con 3 cadenitas. Para nuestra tercera vuelta vamos a trabajar de igual manera en las cadenitas estas de aquí de arriba. Vamos a hacer puntos altos. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos. Vamos a continuar con puntos altos y al finalizar debemos de tener 120 puntos. Para nuestra cuarta vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y en el número 4 hacemos el aumento. 1, 2. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 y en el número 4 hacemos 1, 2. Así vamos a continuar por todo alrededor. Para la vuelta número 5 no vamos a hacer aumento y en la 6 vamos a aumentar cada 5 puntos. Hacemos 5 puntos, en el 6 un aumento. Vamos a ir alternando los aumentos. Así vamos a continuar y siempre que nos toque la vuelta de aumento vamos a aumentar un punto. Entonces primero estuvimos haciendo 2 puntos, un aumento, después 3 puntos, un aumento, después 4, un aumento, 5, un aumento, 6, un aumento, hasta llegar hasta el tamaño que necesitamos. Una vez que alcanzamos lo largo que necesitamos de nuestro canesú, para una niña de 6 años, más o menos una talla estándar sería desde aquí a aquí 5 pulgadas y desde aquí a aquí, que sería la parte de enfrente, 11 pulgadas. De 10 a 11 pulgadas ustedes pueden medirle el canesú y ya dividen las mangas, le ponen el marcador, lo mismo de este lado, porque ya vamos a empezar a tejer desde aquí hacia abajo y después vamos a formar las manguitas. Y para empezar la parte de abajo del vestido vamos a subir con nuestras 3 cadenitas y vamos a continuar con la misma puntada. Siempre vamos a agarrar la cadenita que nos queda por debajo, de esta manera. Al llegar al primer marcador vamos a agarrar el punto normal
hacemos nuestro punto alto y vamos a hacer 3 cadenitas. Pasamos al siguiente lado de nuestro marcador, agarramos el punto normal, hacemos nuestro punto alto y continuamos tejiendo con la misma puntada. Lo mismo vamos a hacer al llegar al siguiente marcador. Al terminar la vuelta cerramos con el punto deslizado y volvemos a subir con 3 cadenitas y continuamos tejiendo. Al llegar a las 3 cadenitas solamente vamos a hacer puntos altos. Pasamos a la siguiente cadenita, 2, 3 y ya solo continuamos tejiendo de igual manera. La medida que vamos a dejar más o menos para una talla 6 le vamos a dar 8 pulgadas del blanco y 2 del rojo. Esto va a ser en la cintura. Vamos a hacer solamente medio punto. Hacemos 2 pulgadas de medio punto. La primera vuelta con el rojo la vamos a agarrar como le hicimos aquí con el blanco, agarrando la cadenita. Y desde la segunda hasta terminar las 2 pulgadas lo vamos a agarrar normal, medio punto. Para empezar la parte de abajo del vestido vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a hacer, aquí tengo un punto alto, en el siguiente vamos a hacer 2, 1, 2. Pasamos al siguiente punto, solamente hacemos 1. Pasamos al siguiente y hacemos 2. Esto es lo que vamos a hacer. Pasamos al siguiente, 2. Al finalizar la vuelta cerramos con punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas para formar un punto alto. Vamos a empezar a tejer la puntada que estuvimos haciendo aquí. Lo mismo. Entonces esta segunda vuelta solamente vamos a hacer punto alto sobre cada punto alto. Para la tercera vuelta vamos a hacer un aumento más. Vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Hacemos 1, 2 y en el número 3 hacemos el aumento. 1, 2. Continuamos. 1, 2, en el número 3 un aumento. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Después de esta vuelta solamente vamos a hacer puntos altos, ya no vamos a hacer aumentos. Si ustedes quieren que el vestido tenga más vuelo, vuélvanle a hacer en la vuelta número 5, le vuelven a hacer aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3, esta es la tercera. En la 4 no vamos a hacer aumento, pero pueden hacer un aumento más en la número 5. Pueden hacer 3 o 4 puntos y un aumento para que no les quede con tanto vuelo. Pero así también se mira bonito. Ahora para formar el holán de abajo vamos a subir con 2 cadenas. Pasamos al siguiente punto y vamos a cerrar 1, 2, 2. Doble lazada, pasamos al siguiente punto, cerramos 1, 2, 2, 2. Pasamos al siguiente, 1, 2, 2. Pasamos al siguiente, 2, 2. Pasamos al siguiente, cerramos las 3 juntas. Pasamos al siguiente, medio punto. Y en el siguiente, punto deslizado. Aquí volvemos a subir con 2 cadenitas y vamos a repetir lo mismo por todo alrededor. Y así es como se va a mirar el holán, pero si ustedes quieren hacerle la siguiente vuelta como lo hicimos en la manguita, se lo pueden hacer. Ahora vamos a empezar a formar nuestra manguita. En las 3 cadenitas que hicimos aquí abajo, ahí vamos a asegurar nuestro hilo. Estoy en el punto del centro. Vamos a subir con 3 cadenitas, pasamos al siguiente punto y hacemos el punto alto de igual manera. Lazada y aquí tenemos un punto alto. Este punto alto tiene 2 cadenitas. Vamos a hacer un punto alto en cada una. Hacemos 1, 2. Ahora ya vamos a empezar en los puntos altos y los vamos a agarrar como estábamos haciéndolo con la cadenita de abajo. Cerramos 1, cerramos 3. Y aquí ya tenemos 4 puntos altos. Pasamos al siguiente punto, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el número 11 vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos en el mismo punto. Continuamos tejiendo 1, 3, 6, 9,
10. En el número 11 volvemos a hacer un aumento. 1, 2. Así vamos a continuar por todo alrededor. Cada 10 puntos un aumento. De este lado nos vamos a encontrar con el punto alto. Aquí está. Con las dos cadenitas tenemos 2 puntos altos. Al finalizar nuestra vuelta cerramos con punto deslizado. Aquí vamos a subir con 3 cadenitas y vamos a pasar al primer punto. Hacemos un punto alto, 2, 4, 8 y en el número 11 volvemos a repetir un aumento. 1, 2. Continuamos tejiendo 10 puntos altos en el número 11. 1, 2 y continuamos. En esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo que en la primera, 10 puntos altos y un aumento. Al terminar la vuelta número 2 vamos a continuar tejiendo sin aumento. Vamos a hacer 6 vueltas solamente haciendo un punto alto sobre cada punto alto. En total debemos de tener 8 vueltas. Ya que completamos nuestras 8 vueltas, subimos con una cadenita y vamos a hacer 2 vueltas con disminuciones. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a pasar al primer punto y vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente medio punto. Ahora saltamos este y en este vamos a hacer medio punto. Volvemos a repetir. Uno más, saltamos uno, en el siguiente medio punto. Uno más, saltamos medio punto. En total debemos hacer 2 medios puntos y saltamos uno. 2 medios puntos y saltamos uno. Entonces aquí tenemos 1, 2. Saltamos 1, 2. Saltamos 1, 2. Saltamos y así continuamos por todo alrededor. Al terminar esta vuelta subimos con una cadenita y repetimos 2 medios puntos y saltamos uno. Ya teniendo las 2 vueltas con disminución, estos recuerden que eran medios puntos. Vamos a subir con 2 cadenitas. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto cerrando 2 y 2. Pasamos al siguiente punto. Aquí vamos a sacar hebra y vamos a cerrar una, cerramos 2, cerramos 2. Doble lazada, pasamos al siguiente punto, cerramos 1, 2, 2, 2. Ahora vamos a repetir este y este. Hacemos lazada, cerramos 1, cerramos 2, cerramos 2. Pasamos al siguiente punto, cerramos 2, cerramos 2. Pasamos al siguiente punto y estas 3 cadenitas las vamos a cerrar juntas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto y vamos a cerrar 2, 2. Pasamos al siguiente, cerramos 1, 2, 2. Doble lazada, pasamos al siguiente, cerramos 1, 2, 2, 2. Ahora vamos a repetir esto. Pasamos al siguiente punto, cerramos 1, 2, 2. Pasamos al siguiente punto, cerramos 2, cerramos 2. Pasamos al siguiente punto, cerramos estas 3 cadenitas juntas. Y esto es lo que vamos a repetir por todo alrededor. Al terminar cerramos con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con una cadenita y vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer medio punto alto. Estas 3 cadenitas las cerramos. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. En el mismo punto, un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. En el siguiente, medio punto alto. En el siguiente, medio punto. Y nos vamos a deslizar al siguiente. Aquí hacemos una cadenita, medio punto. Pasamos al siguiente, medio punto alto. Pasamos al siguiente, 2 puntos altos. 1,
2. Pasamos al siguiente, 2 puntos altos, 1, 2. Pasamos al siguiente, medio punto alto. Pasamos al siguiente, medio punto. Nos deslizamos y vamos a repetir lo mismo por todo alrededor.